Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal Finanzas y más. Yo soy Dr. Fins. Bueno, mis estimados financieros, el día de hoy he preparado un tema que es de suma importancia. Estoy hablando de la estructura del balance general. Muchos hemos escuchado que los contadores son las personas que elaboran el balance general y es por ello que tienen conocimiento de cuánto vale la empresa, cuáles son sus bienes, cuáles son sus deudas. Pero no solamente los contadores pueden saber esa información, no solamente los contadores pueden tomar decisiones sobre los estados financieros. Si nosotros conocemos qué es el balance general y cómo se conforma ese balance general, podremos hacer análisis y tomar decisiones, independientemente de que uno sepa o no elaborar el balance general. Pues iniciemos viendo algunos puntos muy importantes. Recordemos, el balance general también se llama como estado de situación financiera y es uno de los estados financieros básicos que toda empresa debería de tener. Normalmente el balance general lo elabora el contador o se elabora en el área contable. Recuerden que se tienen que realizar los asientos contables, preparar la balanza de comprobación, corregir todos los movimientos que se han hecho mal. El departamento contable elabora el balance general, se resume toda esta información en el estado financiero, en este caso el estado de situación financiera o balance general, y ya con esa información que los contadores presentan se toman decisiones. Si conocemos la estructura del balance general, sería muy fácil tomar decisiones, independientemente de que yo sepa elaborarlo o no. Los usuarios de los balances generales o de la información financiera en toda empresa son dos: internos y externos. Internos, todo el personal de la empresa, que pueden ser gerentes, directores, contadores, administradores y hasta los empleados. En la parte externa pues tenemos a los accionistas, tenemos a los proveedores, a los acreedores y necesitan conocer los estados financieros de la empresa. El balance general muestra los montos del activo, del pasivo y del capital, es decir, muestra los recursos con los que cuenta el negocio, sus adeudos y el capital aportado por los dueños. Presenta en un mismo reporte la información necesaria para tomar decisiones de inversión, que se refiere a los activos, y decisiones de financiamiento, que se refiere a los pasivos. En el balance general podemos apreciar la dualidad económica. ¿Esto qué significa? Que los pasivos, que el total de los pasivos más capital es igual al total de activos. En el balance general se sigue un orden. La columna de todos los activos la tenemos que ordenar de acuerdo al grado de liquidez que tenga la cuenta. Es decir, todas las cuentas en donde el dinero sea efectivo y yo pueda utilizar en cualquier momento se enlistará como activos circulantes, y los de menor conversión a liquidez se situarán en los activos fijos. En el caso de los pasivos, el orden se realiza según el grado de exigencia, es decir, pasivos a corto plazo, los que vencen en un tiempo no mayor a un año, y pasivos a largo plazo, los que vencen a un periodo de tiempo superior a un año. El balance general se utiliza para saber con qué cuenta la empresa y cuáles son sus obligaciones. ¿Con qué cuenta la empresa? Pues se refiere a los activos. ¿Y cuáles son sus obligaciones? Se refiere a sus pasivos. Recordemos que este estado financiero nos sirve para desarrollar análisis financiero. Nos sirve para aplicar los modelos financieros y en base a ello tomar las mejores decisiones. Ahora bien, ¿cuál es la estructura del balance general? Recordemos, todo el financiamiento que reciba la empresa tiene que regresarlo, o digamos de esta forma, devolverlo ya sea al banco o al accionista. Es decir, el balance general habla de dos clasificaciones, que son los activos y los pasivos. En la clasificación de activos hablamos sobre todos los bienes que tiene la empresa. Si tiene dinero, si tiene inventarios, si tiene clientes que le deban, inversiones, si tiene terrenos, autos, todos los bienes que posea la empresa se enlistan
en la columna de los activos. Recordemos que hay algunos bienes que podemos convertir fácilmente en liquidez. Si los convierto en activos líquidos, puedo disponer de ellos inmediatamente. Los activos más líquidos se sitúan en los activos circulantes y los activos menos líquidos se sitúan en los activos no circulantes. Es decir, el balance general presenta la columna de activos y la columna de pasivos. En la columna de activos se subclasifica en activos circulantes y activos no circulantes. Y en la columna de pasivos se clasifica en pasivos a corto plazo, pasivos a largo plazo y capital contable. En el caso de los pasivos a corto plazo son los que vencen en un tiempo no mayor a un año y los pasivos a largo plazo son los que vencen en un tiempo superior a un año. En el caso de capital, recordemos, toda la columna de activos son los bienes y toda la columna de pasivos son obligaciones, es decir, son puras deudas. La cuenta de capital es la aportación que los socios hacen, es decir, yo soy dueño de mi empresa, tengo mi dinero y lo aporto, lo invierto. Esa inversión se va a capital. Y muchos se preguntarán, oye, pero ¿por qué es una deuda si es mi propio dinero? La empresa tiene personalidad jurídica, es una empresa, es una persona moral. Y yo soy una persona física. Si yo pongo mi dinero o lo invierto en una empresa, es como dársela a una persona. Entonces, esa persona moral, que es la empresa, tiene que regresarme mi dinero y mis ganancias. Es por eso que como la empresa devuelve esa cantidad y devuelve esos porcentajes, esas tasas de rendimiento, se considera como una deuda. Sucede lo mismo con los pasivos a largo plazo. Los bancos le entregan a la empresa dinero, la empresa tiene que regresar ese dinero, que se le conoce como el capital de un préstamo, y tiene que pagar los intereses, que es una tasa. Lo mismo sucede con el capital. El rendimiento que le pagan al inversionista podríamos verlo desde cierta perspectiva como la tasa de interés que el inversionista, es decir, yo, persona física, le cobro a la empresa por haber invertido en ella. Entonces, todo el dinero que se utiliza para financiar, para lograr que la empresa opere, para invertir, etc., tiene que estar respaldado por un activo. Es decir, que si yo invierto 1.000.000 de pesos, en la columna de activos tiene que existir 1.000.000 de pesos. Si adicional los proveedores me financiaron 1.000.000 de pesos, en la columna de activos tiene que existir otro 1.000.000 de pesos financiado por los proveedores. Y en el caso de los pasivos a largo plazo, si el banco me presta 1.000.000 de pesos, tiene que reflejarse en los activos el 1.000.000 de pesos. En total serían 3 millones de pesos invertidos o financiados, y en activos debería de haber 3 millones de pesos de igual manera. Por lo tanto, los activos es igual a los pasivos más capital, que es la dualidad económica. Ahora veamos un balance general con algunas cuentas para que sea un poco más comprensible. Recordamos, el balance general se conforma de dos grandes clasificaciones, que son los activos y los pasivos. Los activos se subclasifican en activos circulantes y activos fijos. Los activos que son más líquidos se sitúan en los activos circulantes y los activos que son menos líquidos en los activos fijos. El activo circulante también se le conocen como cuentas de operación, ya que forman parte del capital de trabajo de la empresa. Y este dinero a que corresponde a los bancos, a los clientes que me deben y a los inventarios, que en este caso pueden ser insumos. Los activos fijos hacen referencia a toda la inversión en mobiliario y equipo, en edificios, en terrenos, en equipo de transporte, etc. Recordando el orden que debe seguir un balance general, en el caso de los activos, podemos ver que los bancos es el dinero más líquido que tengo. Es decir, el dinero que tengo en el banco puedo disponerlo de inmediato. Posteriormente están las cuentas por cobrar y posteriormente los inventarios.
En la parte de los activos fijos está el mobiliario y equipo, que son los escritorios, las computadoras y todo lo que puedo convertir rápidamente en efectivo. Están los edificios y los terrenos. En la parte de los pasivos tenemos los pasivos a corto plazo, pasivos a largo plazo y el capital. Todos se consideran como deuda, hablando financieramente. Ahora, algunas cuentas de estos pasivos, en el caso de los pasivos a corto plazo están los proveedores, que son los que nos proveen insumos, están los acreedores, que son gastos, son los que nos financian gastos, papelería, no sé, algún servicio, etcétera. Pasivos a largo plazo, que son los préstamos bancarios, el capital, que se conforma del capital contable, que son las aportaciones de los socios, y las utilidades retenidas, que son las utilidades que dejó el ejercicio anterior. Si lo reinvierto en empresas, se queda como una utilidad retenida porque no lo repartí a los accionistas. La suma de estas cuentas nos da un total de activos circulantes y la suma de estas cuentas nos da un total de activos fijos. La suma del total de activo circulante más la suma del total de activo fijo nos da total de activos, en este caso 4.070. En la parte de los pasivos, la suma de estas cuentas nos da el total de pasivo a corto plazo, la suma de estas cuentas el total de pasivo a largo plazo y la suma de estas el total de capital. Si yo sumo estas tres, nos queda el total de pasivos. Y recordemos el principio de dualidad. Por cada peso financiado o por cada peso en el pasivo, debe estar respaldado por un peso en el activo. Es decir, el activo es igual al pasivo más capital. Y este es el principio de dualidad. Por normas de información financiera, todas las empresas presentan la misma estructura. Y con base a este balance general, nosotros podemos aplicar modelos de interpretación financiera para poder tomar nuestras decisiones. Bueno, mis estimados financieros, pues esto es todo por el día de hoy. Estaré subiendo más videos. Subiré un video respecto a la estructura del estado de resultados. En los próximos videos aplicaremos modelos de análisis financieros utilizando balance general, utilizando estado de resultados de empresas reales. Yo soy Dr. Fins, Finanzas y más. Suscríbanse. Hasta la próxima.